Seguridad y Defensa Nacional en la unidad 2. Ya empezamos ya esta nueva unidad. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Por ejemplo, acá se salió hablamos de seguridad nacional, ¿no? Bajo un concepto general. Por ejemplo, seguridad nacional va a ser una acción que el Estado va a dirigir. ¿Qué significa? De proteger la libertad y del bienestar de sus ciudadanos y garantizar la defensa de todo el país, como también sus principios, sus valores constitucionales, así como contribuir un conjunto de nuevos socios aliados de la seguridad internacional en cumplimiento a sus compromisos. Lo que significa que este es un concepto que tenemos a nivel internacional, ¿no? Pero también vamos a encontrar un concepto conceptos a nivel nacional, porque tú sabes que la realidad cambia, ¿no? Hemos visto que la realidad hasta de momentos y de tiempos es cambiante. Entonces, pero dentro de la seguridad nacional también debemos de darnos cuenta que esto va a ser una unidad de acción, debemos de actuar de forma anticipada y de prevención, debemos de buscar la eficacia de sostenibilidad en el uso de nuestros recursos, asimismo la resiliencia o la capacidad de la resistencia y la recuperación. Por ejemplo, lo que estamos pasando ahora con la pandemia, a pesar de todo lo que nos está pasando, ¿no? Ahora hemos visto que los insumos realmente están creciendo en costos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de seguridad nacional en sí, primero debemos de pensar en el concepto de seguridad. Entonces, cuando nosotros venimos o averiguamos este término, vamos a ver que viene de un término en latín que dice securitas, y que viene de securus también, y esto se deslinda de dos términos, que es sine, que significa sin, y cura, que se refiere a preocupación, problema. Lo que significa es que nosotros debemos de pensar que es sin ninguna preocupación o sin ningún problema, ¿no? Entonces este término de seguridad va a denotar esta situación o la condición que se debe de aspirar para alcanzar el bienestar social, que significa la ausencia de todo tipo de amenazas en un entorno social o natural, y estas amenazas deben ser neutralizadas o contrarrestadas. La historia de los pueblos ha sido muy marcada, por ejemplo, al nosotros buscar la seguridad, y es este concepto en la historia que ha tenido que surgir bajo las relaciones internacionales, lo que hemos visto no hace un momento. Entonces, la seguridad va a ser un concepto muy polisémico, que significa que vamos a tener, que ha surgido o se encontraba de diferente manera en determinado tiempo, en determinados lugares, ¿no? Toda vez que tiene varios significados o acepciones. Entonces, esta conceptualización se va a percibir de acuerdo a los hechos reales que nosotros tengamos en esos momentos. Por ejemplo, ¿no? Hoy día hablar de seguridad será igual que hablemos acá a 20 años, por ejemplo, o 30 años, o 40 años, cuando teníamos el terrorismo muy presente, ¿no? Entonces ahí era un poco difícil andar dentro de las calles porque no sabía si iba a haber un coche bomba, iban a volar una institución, etcétera. Yo al menos estoy cerca de una institución, de una comisaría, y me dicen que volaban, ¿no? Entonces hasta la casa se retumbaba. Entonces son riesgos que las personas tenemos, o si no también ahora que hemos pasado con la pandemia, hubo un riesgo, ¿no? Al salir había ese temor de salir a las calles por no tener esta enfermedad. Entonces, por eso vemos que también este significado de seguridad va a tener que cambiar, o este concepto de seguridad ha tenido una gran significación y derivaciones de los hechos que reflejan una inmensa discusión dentro de la realidad o dentro del entorno social, ¿no? Entonces, estos diversos enfoques que vamos a encontrar dentro de la filosofía o dentro de los académicos siempre van a tener algunas diferencias. Por ejemplo, antes Lenin o los nazis creían que darle seguridad a su comunidad era que su sangre no se mezclara con otras sangres, ¿no? Entonces ellos inclusive acababan con pueblos enteros. Entonces esa era una forma de darle seguridad. Por eso es que también esto, como les venía diciendo, traen ciertas diferencias y pueden ser constantes. Bueno, esto también, como les referí, es de acuerdo a los acontecimientos históricos que nosotros
como nación tengamos que pasar, ¿no? Y esta característica siempre va a tener esa constancia en su misma evolución. Por lo tanto, la construcción del concepto de seguridad tiene una base de diferentes componentes, pero las dos principales van a ser la objetiva y la subjetiva. Y cuando hablamos de objetivo, por ejemplo, son todas esas amenazas, esos riesgos que la persona va a tener dentro del contexto. Pero cuando hablamos en su entorno, no se puede decir, pero cuando hablamos de subjetivo ya estamos hablando de esa percepción de riesgo que va a tener la persona o la nación o la población o la comunidad, ¿no? Al menos cuando vemos un desastre natural, aparentemente esta va a ser una etapa de sequías o inundaciones, entonces también esta es parte que va a vulnerar o parte que amenaza o es un riesgo que esta comunidad va a tener. Entonces vemos que también afecta de forma subjetiva, ¿no? Esa preocupación constante que va a surgir dentro de esta persona o comunidad. Entonces cada sociedad va a tener sus momentos de ver, ¿no? O de tratar de darse esta seguridad según los problemas que encuentre, sus preocupaciones que deriven de esta, sean geográficas, políticas, sociales, económicas. Entonces son preocupaciones que van a seguir constantes en ellas. Entonces las concepciones sobre seguridad pueden pensarse en términos extremos y variados. Este extremo se ubica más o menos podría ser, ¿no?, en temas ortodoxos inclusive. Y cómo así, por ejemplo, hay algo que ha pasado con nosotros constantemente y es la superioridad que tiene el hombre sobre la mujer, y lo menciono, ¿no?, como un problema social que es el machismo. Entonces ya pasó eso inclusive de generación en generación, entonces me parece que ya es una situación extrema, ¿no? Pero sin embargo estas circunstancias tienen que cambiarse. Entonces lo ortodoxo no es lo tradicional, lo que se ha venido repitiendo de generación en generación. Por eso es que ubico este ejemplo dentro de esto, para que ustedes puedan de repente un poquito más darse cuenta. Entonces, este problema no solamente va a ser un problema de nuestro estado, también va a ser de otros estados, ¿no?, que van a querer dar seguridad a su población o asegurar la supervivencia de su nación, de su territorio, como también de su sistema político que se esté dando ahora, ¿no? Entonces vemos que vamos a coincidir en varias situaciones con otros estados, por ejemplo en temas militares tradicionales o también en temas sociales, económicos, y al tratamiento de darle seguridad ya se van a formar, ¿no?, algunos convenios o tratados para darles para lograr el bienestar de las personas, porque hay problemas que tienen que solucionarse entre todos los estados, y esta evolución de estos enfoques realmente de seguridad debe de estar directamente relacionado con la estructura misma del mismo sistema internacional. Es decir, los estados deben de trabajar, ¿no?, para darle seguridad a todos sus miembros de sus naciones, porque dentro de esto surgen, por ejemplo, problemas como es el caso del tráfico ilícito de drogas o el tráfico ilícito de armas, que eso le compete a varios estados, y entonces ellos tienen que concentrarse para que esto no siga creciendo, para que puedan solucionarlos, ¿no?, y que puedan actuar de forma solidaria entre ellos. Entonces la seguridad va a encerrar varias connotaciones, si se dan cuenta. Entonces también nos damos cuenta que la seguridad es una necesidad dentro de la población. Y es más, la Constitución ha dicho de que es un derecho para el ser humano, es una función tradicional del Estado, porque la seguridad para la población se convierte en un bien público que el Estado debe de proveer y darle las mejores condiciones para su desarrollo. La seguridad, como te vuelvo a decir, es esta necesidad y el derecho del ser humano, y tienen la necesidad de que se respete su integridad física, su integridad moral, se protejan sus bienes, se necesite de repente condiciones que le permitan su desenvolvimiento en el trabajo, en las vías públicas, en donde donde se pueda desenvolver la persona humana.
y en sus diferentes condiciones, cuando es niño, cuando es adolescente, adulto, cuando sea en parte de su vejez, ¿no? Entonces, todas sus etapas de su desarrollo humano. Por esta razón, la seguridad tiene que tener el rango de derecho. Además, también decimos que un miembro de la sociedad o la persona junto a otras personas logra ser una familia. Y también se tiene que reconocer estos derechos dentro de la familia. Por eso es que dentro de la Constitución, no, en su primer título, dice: el fin supremo de la sociedad es la persona humana, ¿no? El fin supremo. Pero después ya viene en su segundo capítulo a la protección hacia la familia. Entonces, por lo tanto, también en este punto se refiere a la familia para reconocerle sus derechos como integrantes de personas humanas, pero también ya se adquieren otros derechos civiles, por ejemplo, la unión de un hombre y una mujer cuando se da el matrimonio, los derechos políticos, cuando de repente alguna de ellos quiere participar dentro de la política, qué sé yo, o los sociales, ¿no? Cuando pueda fallecer uno de los miembros y hacen todo un proceso, ¿no? Una sucesión intestada en cuestión de la herencia, procesos económicos también, ¿no? O culturales. Entonces, aquí ya nos vemos también frente a los derechos que llamamos nosotros los de la tercera generación. No sé si se acuerdan, eran los derechos de todos los pueblos. Entonces, en su conjunto, todos estos derechos que buscan la existencia de una base mínima de condiciones para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y ahí también podemos encontrar que existen convenios y tratados a nivel internacional, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su artículo 3 que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y en nuestro caso a la seguridad de la persona. Entonces ya vemos, ¿no?, que también están dando conceptos internacionales. La seguridad es un bien público, como lo vuelvo a repetir, que el Estado debe de proveer en virtud al contrato que existe entre el ciudadano y el Estado, donde yo le digo, como ciudadano, le cedo ese derecho al Estado y le digo: tú me vas a defender por mí, porque tú vas a implementar normas, leyes para que me puedan asegurar a mí, porque el Estado posee un monopolio el monopolio de la fuerza del uso de este poder, ¿no? Y el monopolio del uso de las armas. A cambio de esto, nosotros le voy a decir: ya está bien, yo no voy a usar armas, yo tampoco voy a desconocer tu presencia, pero tú me tienes que proteger frente a cualquier amenaza que esté dentro de mi integridad física, contra mi patrimonio, contra mi calidad de vida de persona, o factores que pueden considerarse o puedan afectar o me puedan dar inestabilidad o inseguridad que pueden producirse a partir de las violaciones a la integridad territorial o política del país, cuando estamos en zonas fronterizas, lo que pasó hace años con Ecuador o lo que pasó también con Chile, con nuestro mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, son situaciones que el Estado también tiene que proveer. Por eso la seguridad como función del Estado es una de las principales funciones que debe de ejercer, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan mantener el orden interno y defender la integridad del territorio, también la integridad política, asimismo la integridad económica. ¿Y cómo lo hace la integridad económica? A través de que se cumplan la recolección de los impuestos por parte de todos los ciudadanos. Entonces, desde este sistema que el Estado va a aplicar, debe de... obviamente van a surgir preocupaciones, van a surgir necesidades, pero el Estado es quien debe, bajo su ejercicio, debe de suprimir estas primeras necesidades que debe de haber dentro de la nación. Yo sé que bajo diferentes contextos que ustedes vayan a tener, me van a decir: pero no es así, y es verdad que no es así, no alcanza en su totalidad a extenderse para cubrir estas necesidades el Estado, pero es lo que nos debería de dar, ¿no?, el Estado. Y como les decía, y esto lo va a hacer a través de las normas
que se dan, ¿no? Hay normas que son coercitivas, porque te dice, si tú no pagas impuesto, te cerraré el local donde tú estás funcionando. ¿Y cómo pago yo? ¿Cómo hago esa situación? Por ejemplo, cuando van los miembros de la SUNAT a las tiendas y exigen ciertos recibos, boletas, y si tú no les das, te cierran, te clausuran, ¿verdad? Entonces, son una forma de actuar coercitivamente. Entonces, vemos que la seguridad nacional es un servicio público, objeto de una política de Estado. Es responsable el gobierno que bajo su dirección y su liderazgo del presidente de la República implique a todas las administraciones públicas y precise la colaboración de la sociedad en conjunto. La seguridad es una situación que se va construyendo en base al desarrollo integral sostenible, porque recuerda que todo lo que hoy nosotros disfrutamos, también las futuras generaciones deben de hacerlo, y en todos los campos dentro del quehacer humano nacional. Es su contraste en su accionar que debe ser permanente. Así nosotros podemos reducir, eliminar lo máximo posible los riesgos que puedan existir que vayan en contra de una nación. La responsabilidad política, por ejemplo, del tratamiento de estos problemas para darnos seguridad es vital y no se puede eludir. No puede ser que parte del gobierno diga, hoy día no va a salir las Fuerzas Armadas. Hoy día las Fuerzas Armadas se dan libre. No puede ser. Si tú te has dado cuenta, la policía o la policía como las Fuerzas Armadas tienen una forma de trabajo, ¿no? Un día sí, un día no, pero siempre están presentes. Entonces no se puede eludir, porque tienen un proceso fundamental que es identificar esos aspectos esenciales que van a estar relacionados con la seguridad nacional y que se puedan vulnerar esta misma. Entonces vemos que los actores responsables de la seguridad nacional se han multiplicado. Por ejemplo, ahora ya no solamente recae sobre el gobierno a nivel nacional, sino también sobre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Inclusive son parte de algunas organizaciones no gubernamentales y a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se trata del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas o el tráfico de armas, ya se forman estas organizaciones no gubernamentales, pero a nivel nacional, como cuáles, por ejemplo el FBI, ¿no?